Que el Señor les bendiga. Qué privilegio enorme poder saludarles nuevamente. Estamos compartiendo un podcast más para la gloria y honra del Rey de Reyes. Así que bienvenidos, bienvenidos sean todos. Hoy vamos a hablar acerca de un testimonio maravilloso y para eso tenemos como invitado a mi amigo y mi hermano, Rufino Antonio Montes Ábrego. ¿Así es verdad? Así es. Dios te bendiga. Amén. Qué bendición poder estar en este lugar. Me siento privilegiado, la verdad. En serio. Como que volviste a recordar aquellos Sí, tiempos, a 2 segundos de que me trasladé por allá. pero para gloria y honra del Señor, Amén. ahora transformado, ¿verdad? Exactamente. Hoy estamos en un lugar bonito. Yo lo llamo mágico porque esto es de lo más hermoso que puede existir. Y créeme de que yo empecé a ver tus podcasts, ¿verdad? Y qué bonito. Porque hoy en día, pues prácticamente esto casi no lo hace la gente para la gloria del Señor, ¿va? Amén. Lo hacen más comercial. Entonces nosotros estamos acá este día manifestando que el Señor está en nuestras vidas Así y va a es. seguirlo estando. Y yo me siento orgulloso, en serio. Amén. Bueno, vamos a hablar. Yo sé que muchos quieren saber qué pasó en la vida de este hombre, qué pasó, cómo Dios lo ha transformado, y de eso vamos a hablar el día de hoy para que usted también entienda que Dios es bueno, que Dios es perfecto y que todo es al tiempo de Dios. He titulado el podcast de hoy De la oscuridad a la luz y a la verdadera libertad. Exacto. De la oscuridad a la luz y a la verdadera libertad, porque hay libertad de diferentes maneras, pero esta es la verdadera libertad, cómo Dios cambia las vidas. Bueno, iniciamos dándole la bienvenida como siempre a todos ustedes. Este es un espacio donde compartimos historias reales de fe, restauración y esperanza. Hoy tengo el privilegio de presentar un testimonio poderoso, cómo Amén. Dios transforma una vida después de pasar tiempo de dificultades. Así que nuestro invitado de hoy, como lo mencionaba, Rufino Antonio Montes Ábrego o Ábrego Montes. Montes Ábrego. Montes Montes Ábrego. Ábrego, Lo exacto. conozco desde hace tiempo, así que no me confundí. Y no, yo incluso estaba haciendo hace poco, yo dije, ¿desde cuándo conozco a mi hermano Lesber? Y números como unos 20 años. Y sí, 20 años qué de bendición. compartir la amistad, Sí, de compartir la amistad y qué bueno reunirnos hoy en este set. amén, Es para mí, como te mencionaba, un privilegio grande poder estar acá y poder ser parte, porque me considero como parte de algo nuevo que está sucediendo. amén, para la gloria del Señor. Amén. Y esto puede suceder también Así es, en muchas personas, y entonces por eso nos hemos dado esta tarea de estar acá porque hay muchas personas que necesitan saber mucho. así es. Necesitan saber más de lo que ya saben para pegar ese paso que tienen que dar y estar en los pies de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar y vamos a irnos directamente a lo que usted quiere saber y yo quiero saber también. Así que el día de hoy, para empezar, vamos a conocer primero a nuestro hermano. ¿A dónde se congrega nuestro hermano? Gracias a Dios me congrego en la Iglesia Aguas Vivas de Cara Sucia Amén. y pues considero que es un bonito ministerio. Se trabaja bien, bien bonito. Admiro todo lo que se hace ahí. Yo Todo se tengo, hace a la gracia del Señor, ¿verdad? Pero todo sí, se hace bien, bien organizado, se trabaja de lo mejor. como dice la palabra del Señor, y todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor. Y de Exactamente, eso se trata, ¿verdad? exacto. Y yo sigo también la iglesia y los admiro mucho y yo sé que son un equipo de trabajo. He visto lo de Lumbrera. Sí, es un Parece que ministerio grande. perteneces al ministerio de Sí, Lumbrera. sí, sí, apoyo bastante a Lumbrera y me siento miembro de Lumbrera. Amén, Estamos trabajando en un proyecto grande también y tenemos la fe en Dios que se va a lograr. amén. Se va a lograr y el ministerio de Lumbrera es como, es como algo guiado por el Señor. Es Ujú, demasiado especial. Si llega a una casa, la gente escucha y han convertido almas para Cristo. amén. Ellos llegaron a mi casa la primera vez. Mm, Y, de ahí vamos a empezar. ajá, entonces, es un bonito recuerdo y hay muchas cosas que hablar de Lumbrera. Yo felicito a todos los hermanos que trabajan en ese ministerio porque es bonito, es bendecido, está lleno de mucha fortaleza.
y como cualquier ministerio hay dificultades, ¿verdad? Pero Sí, en el nombre del Señor yo he visto las maravillas que ahí se hacen. amén. Así es. Bueno, ya sabemos entonces que esta va a ser una de las preguntas más adelante, porque vamos a iniciar primero preguntando quién, quién era, cómo te gusta más que te diga, Rufino o Antonio. Igual, no hay problema. Yo, Yo Rufino, siempre te he Antonio, dicho Rufino, sí, pero sí, mucha gente te conoce como Antonio Antonio, y Antonio. muchos amigos te conocen como Sí, Pino y exacto. otros como Mr. Pino. Sí. Es que como, acordate de que como nosotros en un tiempo fuimos figuras, ¿verdad? Ajá. Figuras públicas, y yo, pues, por un lado me dicen Antonio, me dicen Rufino, yo no tengo problema. Por cierto, ayer me tocó hablar de la palabra del Señor y recordaba cuando una vez el hermano Navarrete oraba y me decía, dice el Señor, que mucha gente te conoce en Estados Unidos, me dijo, pero más te conoce el Señor. Y yo recapacitaba y decía, ahora, ¿qué importancia tiene que la gente nos conozca si nosotros no nos conoce el Señor o si nosotros no conocemos al Señor? Exacto. Entonces, Es como que nadie nos conoce. exactamente, nada Ujú. importante tiene ser conocido si no tienes a Cristo en tu corazón. Bueno, empezamos. ¿Y quién era Rufino antes de llegar a los pies de Cristo? Fíjate que, pues yo últimamente me estaba analizando esa parte de mi vida y observaba a mi yo del pasado. Ujú, Entonces, cualquier persona, pues como cualquier persona, lejos del camino de Cristo es una persona normal. Uno se afana por muchas cosas materiales, uno se afana por querer tener más de lo que poquito que ya puede tener. Y tu círculo se vuelve grande en el aspecto de que hay muchas personas por ahí, en el sentido de que como tal vez existe algún tipo de entretenimientos y uno puede ser parte de eso, ¿verdad? ujú, Pero siempre uno andando en el mundo pasan una y mil cosas y a veces uno es tan necio. Y me digo necio porque yo fui tan necio en ese sentido, de que el Señor me daba mis señales así, ujú, ya es tiempo. Y yo, lo voy a resolver. Como sea, resuelvo. Yo me consideraba una persona que resuelve. O ujú. sea, no había alguna que dijera que algo de esto me va a mí a opacar. Y yo decía, pues, me pasó lo del accidente en una motocicleta, un carro me golpeó. Y yo decía, no, no es un pie. Y aquí estoy. Y con el otro yo decía, por esforzarme a caminar y todo, o sea, y pasó que iba de una para la casa, o accidentes son accidentes, suceden, pero me refiero a que mi yo del pasado nunca yo me ponía a pensar en que eran señales. Ujú, Eran señales porque como uno en el mundo, incluso años atrás, pues yo no niego de que mi pasado yo pues, de vez en cuando consumía alcohol, y es un hecho. Pues andaba en fiestas y hasta me consideraba el alma de la fiesta desde que viene, ¡ey, ahí viene, ujú. ahí viene Rufino y hoy esto sí se va a poner bueno! Llegó Sergio el Ajá, bailador de... esto sí se va a poner bueno hoy porque como uno llegaba y venite para acá, que se lo esto y lo Y otro. uno se creía el alma de la No, fiesta, pues ¿verdad? sí, con el pechito más Sí. saltado, ¿va? Entonces, mi yo de anterior se basaba en eso, en ser una persona alegre, ser una persona optimista. Solamente un punto importante. Sí, Para aquellos que están viendo el podcast, él habla que era una persona alegre, pero él sigue siendo una persona alegre, eso es lo que ya vamos a llegar a ese a ese punto, punto, exacto. porque muchos dicen, no, la vida del cristiano es aburrida. No, no es No. aburrida, mire, es tan maravillosa, pero solamente quería hacer esa pequeña interrupción para decirles que sí, sigue siendo alegre, ¿verdad? Sí, Pero, no, y hoy soy más alegre aún, porque exacto, antes yo era una persona alegre, pero tenía vacíos en mi interior. ajá, Y a esa parte de ahí como que quiero meterme un poco, porque nosotros en el mundo podemos sonreírle a todo el mundo, ¿verdad? Podemos ser una persona, hey, no se le ve que anda bien, que es feliz, que él sonríe, pero hay muchas cosas que solamente uno la lleva por dentro. Entonces, como dice a veces los que trabajan en comedia, va, que el payaso le toca reírse, aunque le esté pasando lo que le esté pasando, pero ahora bien, detrás de todo eso, siempre, siempre la mano de Dios está ahí respaldándonos. así Aunque es. aunque no haya estado Cristo todavía, Dios siempre te cuida, Dios sabe que son sus hijos y te está llevando poquito a poquito a llegar ahí. Entonces, me recuerdo yo que hace como unos 3 años, fue casi por septiembre,
Y me recuerdo bien de esos días casi por septiembre, En el mediados de dos mil septiembre. veintidós. Por, por Ujú, ahí fue yo, me puse a pensar, bueno, faltan 3 meses para que termine el año. Yo tengo resuelto esto, yo tengo resuelto esto, yo quiero que mi negocio, o sea, me puse a pensar en tantas cosas ujú. y no me puse a pensar en lo más importante. Yo dije, hoy lo analizaba y yo dije, pero yo no puse a pensar si el Señor lo permite. Y entonces entra esa parte donde uno hace tantos planes y no incluye al Señor en esos planes, no lo incluye al Señor. Entonces, mi yo del pasado considero que lo dejé por ahí en una esquinita, lo veo de vez en cuando y digo, ay, quédate, no, no vengas, aquí estoy bien ahorita. Y es necesario recordar quiénes fuimos Exacto. nosotros, de dónde el Señor nos sacó. Sí, porque yo sé que tengo un pasado. Ujú, Y mi pasado, yo contra él no puedo hacer absolutamente nada. Y cuando digo nada, es nada. Pero yo por mi presente sí puedo hacer mucho y más aún por mi futuro. Porque considero de que las cosas han cambiado demasiado, demasiado. Y esto me ha llevado ujú. a ser señalado, a ser tildado, a X cosas que más adelante lo vamos a mencionar. Pero no, entonces mi yo del pasado, mi yo fiestero, mi yo de esto, mi yo de lo otro, que le decía a la familia, hey, y no han visto a Antonio, se perdió el fin de semana. A ver qué se es. A saber qué se hizo. Ya va a aparecer por ahí. Por ahí, entonces yo llegaba el lunes, va. Mm, Era bien difícil, pero considero de que todos tenemos un pasado del cual no lo podemos borrar, no nos podemos olvidar de él, y hay muchísimas cosas, bueno, vos sabes que trabajábamos antes en radio y se vivieron muchas cosas que nosotros, quizás si antes hubiéramos sido cristianos, pues las cosas hubieran sido diferentes, ¿verdad? Que no fuimos malos. No, nunca, nunca, pero hay situaciones en carencia de que la vivimos al extremo, Ujú, al extremo, y no dábamos el brazo a torcer, exacto. no lo dábamos el brazo a Nos torcer. creíamos Superman. Sí, no, es que vamos a resolver Contábamos las gradas. todo, todo, era una historia grande, en serio, y considero de que todos hemos vivido esa parte y a las personas que van a ver este video, este podcast, quiero decirles de que del pasado no podemos hacer absolutamente nada, pero si usted aún está pensándolo, quiero decirle que su futuro mejor está en Cristo. Su Amén. futuro mejor está en los pies del Señor. Su futuro mejor está forjándose en base a fe, en base al Espíritu. Porque es que hay cosas que nos agobian. Muchas veces nos agobian cosas que no están al alcance de nuestras manos. Yo últimamente ando en la frase de que no te afanes por lo que no puedes resolver. Hay un Déjaselo a texto Cristo. bíblico en Déjaselo a Mateo Cristo. que dice el Señor Jesús, ¿por qué te afanas por el mañana? Exacto, exacto. Entonces, volviendo al punto del yo anterior, y hay muchas cosas ahí que recalcar, pues, porque como uno viene del mundo, de hecho, hace poco, pues, mi prima y pues sierva del Señor me invita a la radio, vida, y me dice, si quieres venir porque yo puse un estado de WhatsApp, ¿verdad? Y yo le digo, déjame practicar unos días, porque es que mi animación era diferente, ¿verdad? Y no puedo, o sea, es un contexto bien diferente, y sí espero hacerlo muy pronto, en serio, quiero volver a esto de la radio, de los sets, de las cosas, pero ya fortalecido en Cristo y espero ser de ayuda para más personas en ese aspecto. Nos damos cuenta hoy que estamos en los caminos de Dios, que hacemos tantas cosas para el Señor y queremos estar Más, en más y en más, porque nosotros nos centramos en que esto es para Dios y porque estamos enamorados de Dios. Es que es bien bonito llegar al punto de enamorarse uno de Dios y es ahí como dice Rufino, nos acordamos de las cosas que pasaron y decimos, eso hicimos, pero en realidad no es que hayamos sido malos, sino que hay un momento, hay un punto donde nosotros decimos todo eso que nosotros cometimos fueron pecados que para Dios no son de agrado. exacto, Entonces es ahí donde nosotros recapacitamos, pero dice la palabra del Señor que cuando nosotros lo aceptamos, nuestros pecados son lanzados a lo más profundo de la sí, mar, dice. Y dice el Señor que nunca más
se vuelve a acordar de ellos. Nosotros sí nos volvemos a acordar, Sí, nosotros sí, sí, pero la obviamente. misericordia de Él es tan grande que dice que los lanza a lo más profundo del mar y nunca más se acordará de ellos. Ahora bien, los que vienen nuevos, los nuevos pecados, ahí están y son consecuencias, o sea, hay consecuencias del pecado, siempre hay Sí, siempre, consecuencias del siempre hay pecado, consecuencias, eso es un pero hecho. teniendo ya la misericordia del Señor, es muy diferente todo. Bueno, Antonio del pasado, Rufino del pasado era un chico bailarín, Sí, un chico fiestero, tomaba, pero no es que haya terminado de repente en las calles tirado, ¿verdad? no, eso nunca sucedió. Sino que tomaba, pero luego iba para la casita. En mi caso, yo nunca tomé, pero sí lo acompañé a él a alguna fiesta. Nosotros fuimos compañeros de trabajo y salíamos a las fiestas juntos, fíjense. Íbamos a los bailes de gratis porque como nosotros Sí, trabajábamos en radio, exacto. nosotros los boletos ahí estaban a la luz del día y nos decían, vaya, aquí está. Y Tengan. nos íbamos y Sí, regalábamos y todo. sí. Íbamos con zapatillas rotas, les comparto esto. Nosotros andábamos según que bien vestiditos, Y pero las la verdad zapatillas es que eran rotas. económicamente no estábamos bien No, y nos poníamos unas zapatillas que habían salido de moda, unas blanquitas, blancas eran, y se exacto. miraban bonitas por arriba, pero por abajo todos los calcetines se nos mojaban. Sí me recuerdo una vez que fuimos a la Chadura y andábamos esas zapatillas blancas y como de repente llueve, ¿verdad? Sí, Y yo empecé a sentir heladito. heladito la planta del pie. Y yo dije, si yo estoy sintiendo esto, mi amigo también debe estar sintiendo Ah, eso. no, Pero sí, no, pero bueno, hay muchas anécdotas, ¿verdad? Del sí. pasado, en serio. Son cosas que ahora las recordamos, pero que sabemos que no estaban bien, pero miren qué hermoso cómo Dios nos ha transformado, cómo Dios ha cambiado nuestras vidas y lo que somos ahora, que le servimos al Rey de Reyes. Amén. Amén, así ¿Qué es. tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que pasar para poder entender ese mensaje que Dios estaba mandando a Antonio? Fíjate que el extremo fue, bueno, creo que todos los que me conocen saben que yo pasé por un proceso, le dicen PDL porque son privados de libertad. Y no hay otro lugar que tengas más tiempo para pensar que estar detenido. Detenido y en circunstancias de carencias graves, gravísimas. Y pues no vamos a entrar en más detalles, ¿verdad? Por ética. Pero en esa parte de ahí, estando, un día yo lo hablaba en la iglesia, que existe el fondo, pero yo he considerado que yo he llegado más abajo del fondo. Yo he tocado más abajo del fondo un poco más. ¿Era la primera vez que llegabas y que Ajá, tocaba a fondo? hasta fondo. Ah, ¿Era la primera era vez? la primera vez que yo ya estaba hasta ahí. Estaba hasta ahí y me preguntaba yo, y como a veces nos preguntamos, ¿por qué? Pues, Ujú. porque tal vez nosotros no observamos cómo pueden ser las cosas. Y ya antes de eso, pues mi papá, en paz descanse, me había hablado mucho del Señor. Él me había mencionado mucho de las cosas de Cristo. Él me había hablado de ir a la iglesia, pero como yo era un corazón duro, no decía que cuando yo pudiera o quisiera iba a ir entonces a la iglesia. Eh, considero, considero de que si en esos tiempos yo hubiera entendido el llamado del Señor, las cosas hubieran sido muy diferentes, muy diferentes. Pero aún estando en ese lugar de tristeza, entré en pensamientos muchos pensamientos y yo solo le pedí al Señor una oportunidad más. Una más para poder entender que sí se pueden hacer mejor las cosas, que sí se pueden hacer diferentes las cosas y uno queda ahí pendiente. El otro día yo te contaba cómo fue que yo vi eso de madrugada. Ujú. Nosotros en la cárcel yo oraba mucho, teníamos un grupito de oración, éramos 5 hermanos. De hecho, creo que casi juntos llegamos con un maestro que se llama Obed. Él da clases aquí en Garita Palmera. Hoy, gracias a Dios, también estuve detenido conmigo y espero un día traerlo acá también. Él es originario de Garita Palmera. No, según vive por Aguachapillo, más o menos me comentó Ah, él. pero Pero él, ajá, él da cerca, clases allá. cerca. Él Ah, tiene allá la plaza y hace poco, pues él me comentó que lo habían restaurado y me sirvió de mucha bendición. De hecho,
Se me rodó una lágrima de alegría por él. qué bueno. Entonces, él sí, sí, siempre ha sido siervo de Dios. Mm, Entonces, él agarraba la Biblia, así como la tengo acá. Teníamos una Biblia, porque en todas las celdas hay una Biblia. ujú, Y como en esos momentos, yo cuando me sentía pues mal, o sea, ¿cómo voy a ir a quejarme con otro que yo no sé cómo va a reaccionar? ujú, Me iba a sentar en una esquina pequeña, o sea, no había mucho espacio, me sentaba en una esquina y llegaba él, el profe, ¿ves? Sabiendo que él estaba en las mismas circunstancias mías. Entonces, los dos ahí éramos igual, ujú, tocando fondo. Y llegaba y me leía así textos bíblicos y me decía, ánimo hermano, ya vamos a salir de aquí. Y yo le decía, sí, yo tengo mucha fe en Dios, vamos a orar. Nos reuníamos cinco, cuatro a orar y aquellas lágrimas derramaban y nosotros sentíamos una fe en Dios de que pronto todo iba a cambiar. ujú. Y entonces el otro día yo te mencionaba que, que yo estaba viviendo un sueño porque cuando estábamos allá soñábamos con que ya haya pasado todo eso y estar en un futuro y ver las cosas muy diferentes, porque hoy todo es diferente. La única manera de ustedes sentirse libres es cuando soñaban Soñaba que no estaban que no en estabas ese ahí, lugar. o sea, que no estabas ahí. Era el único. Cuando podías dormir tu par de horas y decías, el único momento de poder sentir un poco de paz. Pero luego el Señor hizo su maravilla conmigo. Y yo de eso soy un testimonio vivo de donde el Señor me ha sacado, Amén. de todas las pruebas. Porque uno prácticamente ahí está muerto en vida. Ujú, O sea, salís o no salís, pues ya estás fuera de circulación prácticamente, como un carro viejo, ya está fuera. Si te restauran, bueno, y si no, pues tampoco. Pero el Señor hizo en mí grandes maravillas. Salí, gracias a Dios. Y estando ahí detenido, me di cuenta cuán grande es sentir la presencia del Señor, cuán grande uno es disfrutar la familia, porque yo no extrañaba más que mi familia. A mí no me importaba un teléfono, no me importaba una silla, una cama de tres, cuatro colchones. Me importaba sentir un abrazo de mi mamá y yo decía, primero Dios, eso se va a dar. Y le he orado mucho al Señor y hoy le oro de agradecimiento. Entonces, en la prueba esa es cuando tenés que darte los ánimos vos mismo y tener que agarrarte de la fe del Señor. Porque allí es donde de verdad se ve si uno tiene fe o no tiene fe. sí. Entonces yo dije, el Señor me va a sacar aquí por fe. Y bendito el Señor, así pasó. Saliendo de ahí las cosas para mí han sido muy diferentes. Han habido altos y bajos y eso es normal. Es normal luchar contra el enemigo porque cuando uno quiere hacer las cosas bien es cuando peor se pone. Exacto. Cuando peor se ponen y yo entonces invito, yo le digo a muchas personas, no desmayemos. Y me uno, porque es que uno vive en el azote. O sea, Ujú, venga para acá otra vez, porque no quiero que estés ahí, no quiero que estés sirviéndole al Señor. Pero sí, a partir de ahí, después de tocar fondo, el Señor me saca de ahí, me vuelve otra vez a circulación y yo con el temor de Dios. ujú. Ujú. Antes de continuar con eso, a veces Dios nos encuentra en lugares menos esperados. ¿Cómo fue tu encuentro estando adentro todavía? Fíjate que Porque tuvo que haber un sí, encuentro, tuvo que haber un momento donde sentiste su la primera presencia. vez que yo sentí la presencia del Señor y al recordarme, de hecho, me tiemblan las manos, fue que estaba, bueno, yo estuve promedio de 17 días en el 911 de Sonsonate, las celdas que están ahí. Y ahí todas las tardes se hace un culto, todas las tardes se hace un culto. Entonces había una persona encargada de leer la palabra del Señor y yo pues me le acercaba un poquito más, porque como éramos varios, a veces no se escuchaba bien hasta el final. Y pues por, por ya estaba destinado ese día, el Señor había destinado ese día que esa persona que leía los versículos de la Biblia, que la persona que te hablaba de Dios ese día estaba leyendo prácticamente la Biblia y llegan a tocarle la celda y le dicen fulano de tal, ¿no? Mencionan el nombre de él Ujú. y lo llaman. Aliste sus cosas y dice que usted va para penal.
Y él se pone a pensar y me da la Biblia. Sí, lo leyendo. Y yo con la Biblia en las manos y con todas aquellas personas viéndome, seguí leyendo el texto, pero me temblaban las manos. Yo nunca le había leído la Biblia a nadie, yo la leía para mí, pero nunca para otras personas. En ese momento yo empecé a sentir algo bien diferente dentro de mí. Y le empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer. Estaba leyendo en Salmos y de último di una breve explicación, porque como cuando uno no mucho ha leído, no sabe cómo interpretar bien las cosas, ¿verdad? Ujú. Y oramos. Ese día, después de que terminamos de leer, hicimos una oración. Y el siguiente día me dicen, hermano Antonio, vuelva a leer la Biblia usted. Y yo, seguro que quieren que yo la lea, porque yo, o sea, sí, léala. Me gustó cómo usted lee la Biblia y cómo habla. O sea que la persona que les leía la Biblia a ustedes llegó un día y le dijeron, Se fue. te vas, Ujú. pero te vas Ha trasladado. trasladado para el penal. Porque como ahí son celdas, Ujú. como aquí, ¿verdad? La Y, legación de cara sucia, y, como que tuviera celdas y y se ahí la está. estaba leyendo solo a vos A o todos, a a todos. todos Y y vos fuiste la persona indicada me la dio a mí. y te dijo, o sea, Seguí te leyendo. pasó el ministerio, digamos, Exacto, por decir de esta manera, exacto. te lo pasó y sentiste vos, Sí. por algo pasan las Y cosas. por eso, cuando te digo me recuerdo, me tiemblan las manos porque Ujú, yo estaba parado a la par de él, cualquier persona, y me la entregó. Y yo sí, el siguiente día otra vez. Me dice, léala. Y entonces, y a mí me quedaba la Biblia como el que la lee, la tiene, va. ujú, Yo la leía por las noches y escuchaba el sonido de los vehículos y yo decía, Señor, sí, algo va a pasar aquí. ujú. Algo va a pasar y créeme de que a veces el que está dentro, pues dice, está loco. Que así mucho está loco. Y otros que sí, creen mucho en Dios. Y hay muchas vidas que se han restaurado pasando por ese proceso. Entonces, el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros y eso yo lo tengo más que comprobado. Más que comprobado, solo que a veces como que nos cuesta entenderlo un poco. A veces nosotros sufrimos por cosas que en la vida se van yendo y son parte del plan, son parte del plan. Entonces, me di cuenta yo de que el arma más grande que tenemos nosotros dentro de Cristo es la oración. Porque yo oraba mucho y considero de que los que vamos a la iglesia, algunos que no van, pero también oran en su casa, la oración sí tiene poder. Amén, La oración sí tiene un poder y es maravilloso, es grande lo que se vive en la oración. Y por eso quiero que leamos ahí el libro de Mateo, capítulo 6 el versículo 6. aquí lo tenemos en una versión diferente, léemelo como lo tenés en Reina Valera, ¿verdad? Exactamente. Mateo capítulo 6 versículo Versículo 6. 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Amén, Amén. Entonces, yo esta partecita la quiero tocar así como con más delicadeza porque yo sí he tenido oraciones respondidas. amén, Yo sí he tenido oraciones respondidas como no tenés idea. Y eso me ha llevado a estar donde estoy hoy y considero de que el Señor me siga forjando, siga administrando mi vida. He tenido muchos problemas, demasiado, como cualquier persona, va. Pero hace poco tenía un problema por ahí y yo no encontraba por dónde llegarle. ujú. O sea, porque estaba tan envuelto que no encontraba cómo llegar a la semilla de eso. Y como dice la Biblia, oraba en mi cuarto y yo, Señor, dame por dónde llegar, porque es que no No, no entiendo hay una nada. salida. O sea, estaba en un círculo. Y el Señor empezó a obrar. El Señor le empezó a obrar y empezó a mostrarme esto, empezó a mostrarme lo otro, empezaron a llegar personas a aconsejarme. Y al final se descubre todo, lo sé todo, Ujú. me entero de todo. Y lo que yo creía un problema, luego se convirtió en una bendición.
Y eso me da tanta fortaleza porque no me, no me veo ahí envuelto en problemas. Y hoy, como te mencionaba el otro día, no me preocupa nada. Aprendí a tener la convicción en Cristo y todo es debido a la oración. Si estás pasando por problemas, hay que orar. Si estás en felicidad, hay que orar. Si hay que orar por todo. Yo, personalmente, cada que llego a la casa y termino el día, Señor, gracias por este día, aún ha sido bueno, haya sido malo. Me siento bien. La verdad que esa parte de mi vida la siento muy bien y yo, de hecho, me sorprendió algo que ayer una persona me escribía y me dice, ¿cree que puede orar por una persona que está enferma? Ujú. Yo le sí, vamos a llevarla en cadena de oración. Y no, no sé, esa parte de ahí Uno dice, pero yo, o sea, pero ajá, el Señor sabe por qué. así es. El Señor sabe por Y qué. dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te Yo te responderé, responderé. reforzando el Mateo 6:6. Exacto, Dice, clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas que no conoces. Entonces ahí tenemos una promesa, Rufino, una promesa de Dios. exacto. Si Él te dice, clama a mí, es porque tenés la libertad de clamarle. Y te dice todavía que te va a responder. Y todavía te dice después, y te haré conocer cosas grandes y Que ocultas. tú no conoces. Imagínate, o sea, son cosas maravillosas. Leyendo Mateo 6:6, que decía Rufino, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, dice, entra en tu habitación. Cuando tú ores, entra en tu habitación y cierra tu puerta, porque tu Padre que está en secreto, Él te recompensará en En público. público. Tienes que entrar a la habitación, tienes que clamarle al Padre. Dice que entres a tu habitación para que tengas esa intimidad con Él, esa paz, esa tranquilidad, que nada te estorbe. Eso es lo que el Señor quiere decirte. Exacto. Ora, que nadie te estorbe y yo voy a escuchar tu clamor y te voy a hacer conocer cosas grandes y ocultas que no conoces. Imagínate qué cosa más maravillosa. Es una maravilla. Es una maravilla. Y cuando empezás a vivir lo que el Señor te ha mostrado, yo considero, y lo puedo decir públicamente, que a mí, si las personas me han hecho daño, yo los he perdonado en mi interior. Ese Tengo rencor contra es el nadie. primer paso. Sí, O yo sea, no cuando tengo. nosotros llegamos a Cristo, vaya, el primer paso es aceptarlo Exacto. como nuestro único y verdadero Salvador, reconocer que Él murió en la cruz por nosotros. Amén. Ese es el primer paso. Amén. El segundo es, empecemos a perdonar Perdonar. a todos, porque ¿cómo vas a reconocerlo si todavía guardas aquel rencor Rencor. por las personas? Rencor. Sí, porque yo considero que nosotros estando en Cristo no podemos mantener odio, rencor. Exacto. O sea, yo, como te digo, personalmente, toditas las personas que me han hecho daño, yo los perdono y si yo les he hecho daño, yo les pido perdón. No existe ningún rencor. O sea, para eso, pues porque yo siento, me siento transparente. Ujú, No hay nada, no hay nada ahí como he hecho un nudito que ujú. no, se soltó todo. Y esa transparencia me hace sentir y vivir en paz. 70 veces 7 dice el Señor Sí, que hay hay que que perdonar. perdonar 70 veces 7. O sea, como te digo, yo no le guardo rencor absolutamente a nadie. Y todo lo que ha pasado es porque Dios así lo ha permitido. Amén, Y no hay rencor, no hay odio, no hay nada. Yo considero que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. amén. Tenía que pasar por todo lo que pasé para llegar hasta aquí. ¿Alguna cita bíblica que recordes que te marcó ahí adentro, en medio del proceso? Por eso traía marcado Mateo, ese fue traía marcado Mateo y traigo acá el Salmo. Salmos. Salmos 32 que versículo 8 9 y 10 lo vamos a buscar acá también. Salmo 32:10. ¿Del 9 en adelante Del decís? 8 en adelante, Ah, perdón, del del 8 8 al en 10. adelante. Acá lo tenemos así, lo vamos a leer así como está Dale. aquí. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, con cabestro y con freno. Su boca ha de ser reprimida para que no lleguen a ti. Muchos dolores para el impío, mas el que espera en Jehová lo acercará La misericordia. misericordia. Así es. Entonces,
Esa parte de ahí me identifica en el aspecto de que el Señor a mí me había dicho muchas veces que llegara al camino Te derecho. sentís identificado. Sí, porque y yo era necio. Ujú. Como no seáis, dice, como el mulo, que o sea, tiene que ponerle un freno. Sí. O sea, no tiene entendimiento. Entonces yo me siento identificado en eso porque el Señor en muchas ocasiones a mí me hizo pasar por muchas cosas y yo Ujú. las omitía y yo no sabía que la gracia del Señor es la que me mantenía a salvo. Yo he pasado Amén. por accidentes de vehículos, yo he tenido problemas grandes en vehículos también y el Señor siempre me ha salvado. O sea, en esa parte de ahí considero de que muchos estamos necios todavía. Todavía estamos duros. Estamos necios todavía y hay dolor cuando uno dice ahí que para el impío viene el dolor y más para nosotros los que estamos en Cristo viene la misericordia. Entonces estamos en el Señor y siempre estamos en lucha. No quiere decir que porque ya llegaste a Cristo ya estuvo. Ujú. De ahí para allá el camino sigue. El camino sigue y hay que fortalecerse, hay que llenarse de sabiduría. La verdad que hace poco pasaba un personaje grande de la zona y como yo no sé cómo, porque por las redes sociales uno a veces se vuelve un poco viral, ¿va? Y la gente cuando ve un poco de cosas diferentes en alguien, pues se alegra, ¿va? Cuando son cosas buenas, se alegra. Pues me lo encontré en la calle, medio porque él iba en su vehículo. Y me dice, me da la mano, sí. Me alegra por lo que estás haciendo, me alegra por tu cambio. Y si algún día tienes una duda o algo, querés leer la Biblia con alguien, avísame, a la hora que sea, al momento que sea. Y solo le dije, amén. Porque a mí antes solo me invitaban a ir a la playa a andar vagando. Y esta persona no es Y cristiana. esta persona Sí es cristiana. sí es cristiana y llevaba, él siempre me ha hablado de Dios y siempre me ha hablado del Señor, es un gran negociante. Y poco a poco me he dado de cuenta de que muchas personas se alegran cuando uno ya está en las cosas buenas. Sí, sí. Se alegran porque la vida cambió, Ujú. porque a mí al local pues pasa, lo felicito por lo que está haciendo. Y eso me compromete más a mí todavía ahora, porque como sea, Estamos nosotros siendo reflejo de Cristo. Cristo exactamente. Nosotros tenemos que ser luz. Sí. Tenemos que ser luz, sí. Es un brillo que llevas, es Es un un- brillo que llevas y Ujú. donde quiera que llegues tenés que llevar ese brillo. Y como te digo, o sea, lo compromete a uno en el sentido de que querés hacer las cosas mejor, pero a la vez es bueno, Ujú. porque existe, eso es como, como una motivación, Te motiva. eso es como una motivación a seguir haciendo mejor las cosas. Y yo considero, y como te lo repito, yo considero que estoy pasando por la mejor etapa de mi vida. Mi familia hasta se despreocupa hoy por mí. En serio. Ahora ya saben a dónde anda. Ya no están diciendo, Sí, bueno, se desapareció el sábado, a ver cuándo va a no aparecer. está, no está, no Hoy ya está. saben que anda en la iglesia. Vas bastante a la iglesia. Sí, voy 3 veces a la semana. Una pregunta. ¿Aceptaste a Cristo allá adentro o acá afuera? Pues yo prácticamente antes, pues mi papá estaba bien mal y él me habló mucho del Señor y me dijo que sí quería aceptar a Cristo. Y pues en angustias y todo yo le dije que sí, porque Ujú, sí, yo ya andaba en eso. ujú. Pero luego, pues por cuestiones, me quedé como a un ladito. ¿Va? Yo siempre O sea escuchaba, que te reconciliaste. me Bueno, yo creo reconcilié, que la mayoría nos reconciliamos ya estando adultos. exacto. Entonces me reconcilié ya pasando por todos esos problemas. Y nunca he olvidado lo que él me decía, que me preocupara más por mí, porque yo me quedaba tranquilo y ya se iba. Las palabras de tu papá me las decías hace poco, que te dijo, tranquilo, preocúpese por usted, Sí, que se queda. sí, fue Y cuando yo le pregunté porque como él estaba mal, ¿verdad? Y de hecho recordarlo me da un poco de tristeza. Él estaba mal y como nosotros los hombres lloramos, lagrimeo. Y él vio que yo estaba llorando y me dice, ¿qué es lo que le preocupa, hijo? Pues porque no sé si todos saben, pero nosotros somos 5 hermanos, pero solo yo estoy acá. Y le dije que yo no quiero que ustedes mueran. O sea, eso nadie quiere, pues, nadie.
Y pues es un dolor que no le deseo yo a nadie, ese dolor. Y nunca se me va a olvidar eso cuando él me dijo, no se preocupe por mí, preocúpese usted que se queda aquí, preocúpese, porque yo ya me voy. Y un hombre cristiano, un hombre que afrontó la muerte de la manera más serena que puede existir. Y no porque él haya sido mi padre, yo hablo de eso, sino por ver el gesto en él, por ver de cómo él estaba muriéndose y estaba ahí siempre, de la mano del Señor. Entonces yo considero que él me ha dejado un buen legado en ese sentido y de hecho, pues, a mí me llena de tanto orgullo usar la Biblia que era de él, porque esta Biblia era de él. Y hay muchas citas marcadas y hay bosquejos y cosas ahí. Y la cuido tanto como no tenés una idea. Cuido tanto esta Biblia como no tenés una idea. Alguien me dijo, el forro está un poquito viejo, así está bien. Así está bien, así la quiero andar. Y es letra grande. Es letra Yo, grande. yo así tengo la mía también, pero como hay edades donde uno ya necesita ir. Sí, sí, entonces prácticamente es una bendición. Mi papá me dijo eso y él sabía por qué me lo decía. Él sabía por qué me lo decía y si él hubiese estado vivo y hubiese dado cuenta de todo lo que yo pasé, me dijera, ¿y qué está pensando? ¿Va a seguir de necio? ¿Va a seguir de necio? Porque los padres son bien sabios, lo que pasa es que uno piensa que lo dicen por molestarte, Ujú. porque él me decía, vamos a la iglesia, y yo, no, a la próxima voy a ir. Toda la vida dice uno así, no, después A hasta, ratito, hasta se incomoda uno, sí, en serio. Y qué duro es decirlo, qué duro es en decirlo serio, yo en este momento. sí, Siento feo decir que cuando te invitan, cuando no estás yendo a la iglesia y te invitan a ir a la iglesia, uno se incomoda. Y de verdad se lo digo, siento tan feo decirlo porque yo fui uno de esas personas y qué mal hacemos. Es como que le estemos diciendo a Cristo, no, ahora no, Señor, ahora no, y después si tú quieres, como que nos aprovechamos de la misericordia de Dios. exacto, entonces considero de que hay muchas personas que están pasando por eso, están dejando pasar los días, están dejando pasar el tiempo y no existe mayor felicidad que estar en los pies de Cristo. Amén. Yo considero que es la mayor felicidad que puede. Yo nunca antes me había sentido tan feliz. Yo me siento gozoso también y te felicito también y comparto esa alegría. Es un gozo, Sí, dice el Señor Jesús, el gozo que yo os doy, el mundo no lo no da. lo da, no lo da. Y esta felicidad que uno puede sentir por dentro, porque yo me siento bien feliz. Yo Paz. considero que no tengo problemas con nada ni con Ujú, nadie. Y si hay problemas, el Señor los resuelve. ujú. Él agarró mis cargas y hoy pues yo soy un hijo de Él. Y considero de que no pude haber hecho mejor cosa, no pude haber hecho mejor acción que llegar a los pies de Cristo, Amén. que Y llegar a los gloria a pies de Dios por Cristo. eso. Y es una, yo invito a muchas personas. Hay pocos me hablan ya a veces, porque yo cada vez que, ay, mira, ¿cuándo va a ir a la iglesia? Tenemos que aprovechar. Entonces es Y algo maravilloso estar en los pies de Cristo. Yo quiero invitar a todas las personas que vayan a ver este video de que no lo piensen más, en serio. No, la vida del cristiano no es aburrida, en serio. Existe ese mito, cuando me vuelvo cristiano, las cosas van a cambiar, que voy a ser un aburrido. Yo me siento más feliz que cuando andaba allá. Me siento mucho más feliz y las cosas son maravillosas. Lo que pasa es de que no queremos ver eso. Es algo, yo considero, incluso mi hermana Elena, que te conoce y vos la conoces, cuando ella se dio cuenta que yo empecé ya a ir a la iglesia formal, ¿verdad? Porque uno puede ir una vez y después a los 2 meses, eso no es formalidad. Cuando ella se dio cuenta y me llamó, y porque como yo no les conté más nada a ellos, me fui solito porque yo sentía el deseo de ir. Me dijo y me lo llamó directo. Primero alegre, ¿verdad? Porque como ellos van a la iglesia también en Estados Unidos. Hay alguien que te puede ayudar, me dijo. Y eso yo no te lo había contado. Hay alguien que te puede ayudar y alguien que te va a hacer sentir tan bien, porque yo sé que estás empezando un mundo nuevo. Yo sé que ahorita para vos todo, pero yo quedo aquí. ujú, Pero estás en el lugar donde debes estar.
Así es. No le prestes atención a la gente, no le prestes atención a los demás, te van a señalar, te van a decir una y mil cosas, porque cuando uno empieza a ir a las cosas de Dios, el demonio se alborota por todos lados porque como él ya no domina tu vida. Y me dijo, Ledber te puede ayudar, acércate más a él. Yo lo he visto a él que está bien entregado a las cosas de Dios Amén. y él te conoce muchísimo, él te conoce mucho, él conoce bien, bien, te conoce bien y él te va a ayudar. Incluso el día de que nos venimos y nos tomamos un café acá, que fue un día bien bonito, hablamos de muchas cosas de Dios, me recordé de eso, Ujú. me recordé de eso y yo dije, con Ledber somos amigos por medio de 20 años, pero terminó nuestro trabajo de colegas radiales y cada quien hizo su vida por todos lados. Ujú. Bueno, yo he andado rebotando por muchos lados, pero siempre he vuelto al mismo lugar donde fui feliz. Entonces, nunca nos habíamos tomado un café. Yo siempre te decía, y vos me decías, Sí, ¿cuándo? Entonces, nunca nos nunca nos tomábamos pusimos de el acuerdo. tiempo. Nunca nos pusimos de acuerdo. O yo andaba deprisa, o de repente se nos olvidaba, X cosas. Y nos venimos a tomar un café en el momento más indicado de nuestra vida. Y Amén. yo me siento, pero súper bien. Amén. Es una bendición, La es una verdad que bendición. fue bien bonita esa tarde. Bueno, hace poco, fue una Sí, semana. hace una semana. Y lo vamos a volver a repetir. Lo vamos a volver a repetir y ha impactado a muchas personas el hecho de que nos reunimos y algunos dicen, al ratito, no, aquí nosotros les invitamos. Sí, Nosotros podemos ir haciendo reuniones y compartir. Eso sí, tenga por seguro que vamos a hablar de la palabra de Dios. Pero eso es hermoso, es lo más bonito. es Mire, una lo maravilla. mejor que Rufino, lo mejor que yo, lo mejor que nuestro hermano Juan, más ustedes lo conocen como el zurdo, ¿ah? Ya yo no siento bien decirle zurdo, pero Es igual conocido. de cariño le decimos así. Lo mejor que nosotros como amigos le podemos regalar a ustedes es la palabra de Dios. Amén. Es luz, es verdad, Es el pan de vida. es el pan de vida. Es el Dice, pan de vida, exacto. Señor Jesús, eres el camino, la verdad y la vida. Dice, así que lo que yo mejor puedo hacer y lo que él y lo que nuestro amigo y todos los cristianos podemos hacer por las personas que amamos es presentarles a Cristo. Es lo mejor Es que lo mejor que podemos podemos hacer. hacer. De hecho, sí, la publicación del vídeo donde estamos ahí compartiendo lo del café, yo vi varios comentarios y son personas cercanas que uno ve a diario aquí en la zona. Ujú. Entonces yo me puse a pensar, no está mal que nos reunamos un día Sí, y no podemos hasta, ¿qué decir? Bueno, le damos un versículo de la Biblia a cada uno. exacto. Sí, y es lo mejor que puede. Y eso puede llevar a motivar a más personas Ujú. a que se den de cuenta de que estar en el Señor es algo maravilloso. Es lo mejor que nos puede pasar. El Señor llena tu vacío del corazón, tus pensamientos malos se van, tus cargas se van, tus problemas se van. Entonces, yo invito, así cordialmente, yo invito a todas las personas que están pasando por algún problema, vengan a los pies de Cristo. A las personas que tienen aquel remontonal de deudas, todos tenemos deudas, pero ahí vemos unos de que ya nos podemos el Señor solventa. El Señor solventa y la gente que tiene problemas familiares, que tiene parejas que no se están llevando bien, vayan a la iglesia. En serio, es algo maravilloso ver cómo el Señor Jesucristo se manifiesta en nuestras vidas, porque Él así lo hace. Y yo les invito, yo invito a toda la gente. Yo ahí por la casa, yo voy ahí paso con la Biblia. Cuando miro a la iglesia, hey, vamos a la iglesia un día. A veces quizás cuando, ay, viene aquel otra vez con lo mismo. Pero ¿Vos fuiste uno de esos sí, alguna vez? sí, yo cuando mis tíos, por gracia de Dios, todos son cristianos, Ujú. de años, años, años. Y yo cuando miraba que iba llegando, no, Ay, ahí viene, y ahí me va a sentar, me daba, porque ajá. yo tengo un tío que se llama Mario Montes, vive en San Salvador, pero él siempre viene a la zona y llegaba y me daba una galletita y un fresco, va, Ujú. sentate. Y me empezaba a hablar de Dios. Y uno como de cipote, va, por aquí entraba y por allá salía. Incluso decía, ay, viene otra vez el tío a hablarnos de lo mismo. Pero él lo hacía y sigue haciendo es Así es. porque nos ama y nos quiere ver bien en los pies del Señor. Entonces, es algo maravilloso y hoy o sea, cuando yo lo hago y veo las reacciones, me da un poco de risa, pero yo digo, el Señor algún día lo va a tocar, Sí. O lo va a sea, él ya no tocar. va a la iglesia. No, él sí, o sea, yo Ajá. digo la Ah, reacción de otras ah, personas de las cuando vos personas. actúas por el mismo papel. Ajá.
de llevarlo, ¿verdad? Que de querer hablar. Entonces, hay personas que ven que como uno está tiernito en la fe, va, Ujú. dicen, no, está emocionado, ya le va a pasar. Me escuché esas palabras de mí Sí, algunas veces y sigo emocionado y sigo enamorado de Cristo yo, y quiero estar siempre emocionado y enamorado de Cristo. yo encontré el verdadero amor en Cristo y aquí estoy bien. Amén. Va a ser hasta mi último día. Primeramente Y la Dios, fe así va a está ser. puesta en Dios y estoy dispuesto a escuchar de todo. Yo ya escuché mucho y de personas de las más cercanas que yo tenía expresiones feas, pero Dios sabe y conoce los corazones de cada quien. Exactamente. Es el único que puede juzgar. Sí, entonces yo estoy, como te digo, estoy dispuesto hasta que me digan así de frente cosas y yo le voy a decir en el nombre del Señor, que Dios te bendiga. Yo Ujú. no tengo pleito con nadie. Sí. A mí me importa lo que piense el Señor de mí. O Así sea, que el es. Señor me juzgue por mis actos, por mis cosas, no otro humano. Entonces me siento envuelto en la fe. Me siento envuelto en la fe. Y, y como te digo, en la iglesia me siento muy bien. Estamos yendo, como mencionaba, a la iglesia Aguas Vivas, trabajamos todo bien. Y el hermano pastor Víctor es una gran persona. Salimos como familia, por cierto, como en segundo lugar, porque él es como primo de mi papá. Entonces, Venís siendo igual como nosotros con el pastor Armando, también. porque mi mamá con la mamá de él son primas. Entonces, por algo así, bien, algo así. Venimos haciendo, ajá, venimos haciendo. Ajá, entonces, en la iglesia a mí de cariño me dicen Rufinito. Ujú, Mi papá Rufino, va, entonces Rufino grande y ujú, Rufinito. ujú. Y pues cuando hice el culto de acción de gracias, porque recibimos nosotros ya cada quien, bendito mi Señor, nuestra carta de libertad Amén. del último Gloria a proceso, Dios por esa libertad. es una bendición luego de 2 años de batallar. Yo considero que uno en el mundo, yo antes de entrar a cada audiencia yo oraba, internamente yo oraba, porque he visto casos que entran con las manos libres y salen con las manos para atrás. Pero el Señor me ha llevado a la convicción, no es fácil, porque estar ante un juez no es fácil. Y escuchar a aquel fiscal meterle esa cizaña de que sí es, que tantos años le caen. Y cada que yo iba a una audiencia se me paraba un custodio hacia la par. Y no puede decir nada. No, y me decía, si vas a ir al baño tenés que pedirme permiso. Y yo decía, pero si yo tengo libertad condicional, pero como media vez llegan los tribunales y vos estás firmando, prácticamente vos tenés semi libertad, porque si ahí dicen no, entonces se queda ahí mismo, venga y nos vamos de regreso para la sombra. Pero yo iba con una convicción en Cristo, teniendo la fe y la certeza de que todo iba a estar bien. De hecho, la niña Albita, que también se congrega, Yajaira y todos ellos, saben todo lo que se ha sufrido. Lo Ujú, que se ha sufrido en ese proceso, hemos perdido tantas cosas, materiales como personales, sí. Pero el Señor lo permitió, fue por eso. ujú. Fue por eso y el otro día estábamos aquí con el amigo Juan y a mí me alegra verlo así. Pero de todo lo que perdiste, esto y lo demás, pero ¿valió la pena? Tenía que pasar, valió la pena. Valió la pena, Valía la amén. pena. Y si no lo hubiese vivido, estaría dispuesto a volverla a vivir para llegar hasta donde estoy ahorita. Tenía Amén. que pasar por la prueba de fuego. Tenía que pasar por ahí porque si no, no tuviera yo el razonamiento que hoy tengo. Ujú. Pensaría de que en el mundo está todo. Y el diablo es astuto. El diablo es bien astuto. Él te hace que vos te infles rapidito, pues sí, aquí yo hago esto y hago lo otro. Pero hay una etapa en la que sí. Ahí sí, como decía, el mal paga. ¿Qué me dijiste el otro día? Mal paga el diablo al que bien le El que sirve. bien le sirve. Y Entonces, en cuando cambio nosotros le servimos a alguien que da vida da eterna, vida da eterna, paz, da da amor. todo. Entonces, nosotros pasamos por 2 años de proceso, 2 años de proceso ante jueces, fiscales. Y créeme de que yo he sido una persona muy valiente, pero a esas cosas sí le tenía miedo. Que por fuera yo decía, no, pues todos somos humanos aquí, pues todos somos iguales, no hay que tenerle miedo a nada.
pero a eso sí le tenía miedo, porque es que yo había escuchado y había visto personas que les daban ese montón de años y yo dije, yo ando aquí sin haber hecho absolutamente nada, porque algún día te voy a enseñar esa donde aparece el delito que yo cometí, solo fue dos líneas, dos líneas en un folio como de 56 páginas, donde dice Rufino Antonio Montes Ábrego, esto y esto y esto, hizo de aquí a acá. Y no pegaba, como me dijo el licenciado Calderón, que vos no, eso no te debería hacer con vos. Y entonces luego yo entendí que el Señor lo permitió, pues por esto. Así es. El Señor lo permitió, fue para que yo entendiera la verdad, no fuera como el caballo, dice, Ujú. que tiene que, o sea, no, sin entendimiento, que yo empezara a entender las cosas. Y hoy, pues hoy en día yo me maravillo las cosas del Señor. Amén. Me siento en paz, bendecido, mi familia está feliz. Yo todos los días me levanto y primero doy gracias a Dios. Y segundo, con tener salud y sentirme completo, yo me siento Y bendecido. te sorprende, no sé cómo vistes a nuestro amigo el zurdo antes de que salieras y todo, no sé si lo viste o estuvieron cerca, sí, ¿verdad? Él, cuando yo estuve en el sector de Mariona, para que tengas una idea, yo estaba en la celda 3 y él estaba en la celda 4. Solo nos dividía una pared, pero tampoco, no hay chance de poderse ver, solo cuando ellos pasaban o cuando yo pasaba por ahí. De ahí no había. De ahí no había manera de verse. ¿Te sorprende ver el zurdo de ahora, el Sí, Juan de ahora? la verdad que sí. Cuando vos saliste, no era él el que es ahora. No, no, porque cuando yo me vine, ellos estuvieron 2 años. Ujú. A mí me faltaba una semana para 3 meses para hacer. Todavía no se había convertido él. Pues, En septiembre me dijo él que se convirtió del año pasado. exacto, porque cuando yo me vine, lo miraba por ahí, va, o sea, porque ya no hay opciones de andar haciendo Ujú, más cosas de que estar ahí escuchando porque te dan programas para ujú. reinsertarte, creo que se dice, a la sociedad. Te dan programas para que vos seas buena persona. Y sí, también hay como iglesias, hay iglesias de diferentes denominaciones y te invitan. Ves a un hombre restaurado también. Entonces, sí, ahí es que adentro hay de todo, hay de todo. Entonces, pero yo lo miraba nomás por ahí, como el pasado, como tenía un matatita que se la hacen allá, como eso es cuando uno está detenido, se entretienen mucho. Le habían hecho una matatita así pequeña y por ahí yo miraba que metía como algo de comer, va. Por ahí pasaba. ¿Por qué será? Me gusta comer, Sí, hermano. sí. Que Dios lo Entonces, bendiga con muchos alimentos. pasaba por ahí enfrente y siempre pasaba diciéndome, va, ¿cómo pues digo? A mí me conocen la zona mucho por Pino. Hoy Pino, yo, ¡ay! Ay, por ahí está, sí, por aquí estoy. Todo bien. Pues no como yo quiero, pero aquí estoy. Bendecido. Pasaba y todo. De hecho, el día que yo salí de ese lugar, me dio una tristeza grande, grandísima, porque, bueno, yo no podía correr bien por mi pie porque me hice una fisura en el hueso. Y me dice el muchacho que me botó, correle, que ya nos vamos. Y yo quería verlos a ellos por lo menos para decirle, hey, nos vemos luego. Ujú. Y entonces, cuando iba bajando las gradas así rápido, logré observarlo y él me hizo así señas, ya se va, yo le dije que sí. Pero en mi interior, como le dije el otro día, yo anhelaba andaba una bolsita aquí, metérmelos ahí y traerlos porque ambos habíamos pasado por situaciones bien duras y ya cuando uno ya conoce eso, ya sabe lo que pasa ahí. Y hoy que yo veo a veces pasar personas así que van ya de blanquito y digo, ay, Señor bendito, dale fortaleza porque lo que está allá no está fácil, Es duro. no está nada fácil, fácil. Es duro, pero a la vez Dios tiene un propósito. Amén. Dios tiene un propósito grande para cada uno de nosotros y hay diferentes maneras de hacernos entender las cosas. Hay muchas maneras diferentes y la mía fue así. Era la única manera que yo lo entendiera porque es que yo andaba, era muy soberbio. Hoy, ¿quién? A veces nos preguntamos eso, ¿verdad? ¿Qué estaría haciendo Rufino hoy si no hubiera
Cristo entrado en su vida, ¿a dónde andaría? ¿Qué sitios anduviera pisando? ¿Andaría perdido? ¿Quién sería? Pues yo considero que con los problemas que yo he tenido, hubiese tenido problemas con algún tipo de vicio. Porque cuando uno entra como en pensar mucho y caes como en una media depresión y vos pensás que algún vicio te va a sacar de ahí Ujú. y a veces el círculo de amigos no colabora, va, esto le va a ayudar. Entonces, quizás estaría en otros aspectos o quizás ya no estaría. Ahora entendés por qué el Señor tuvo que intervenir en tu vida, Sí, porque era sí, necesario, y porque un padre que se fue oró mucho por su mucho. hijo, y sus últimas palabras fueron que iba con aquel deseo de que su hijo también estuviera allá donde él iba. Sí, Entonces, esa oración de no solo del padre, sino de la madre, también movió, movió el corazón del Señor y dijo, voy a intervenir en mi hijo, voy a intervenir en él, porque es ahora o ya no. o ya no es Pero como todo, llega a su a tiempo. su tiempo. Todo tiene su tiempo y eso es así. Mi mamá es una persona bien humilde, campesina y las oraciones de ella, bueno, sabes, como una madre va a Mm, amar a su hijo, como sea. tal cual sea, para ella es su hijo o su hija. Mi mamá siempre, todita la vida, todo el tiempo, todito el tiempo, nunca se apartaba de mí. Amén. Y Qué bueno. aunque tal vez no pueda estar a mi lado todo el tiempo porque cuida a mi abuela hace un par de años, pero mi mamá siempre, al ver de que yo estaba un poco triste en situaciones, siempre llegaba, ¿qué le pasa a mi hijo? Y yo siempre he tenido una confianza enorme. Yo tengo la capacidad de sentarme con mi mamá y contarle aquí de lo que no puedo contarle a la gente. Ujú. Y ella me comprende. Y a pesar de que ella no es una persona, pues estudiada, va a niveles elevados, tiene una convicción para ver las cosas. Y lo primero, orar, Es lo primero. orar, siempre orar, orar. ¿Y cuántas cosas me han sucedido? Una y miles. He pasado por muchas pruebas grandes, grandísimas. El fondo existe, yo aseguro que estuve un poquito abajo de eso. Pero más aún, Dios me sacó de ahí y más aún el apoyo de mi madre ha sido siempre lo más primordial. Sí, yo considero de que las penas que yo le he dado, ojalá la vida y Dios me permita poderlas enmendar en tantas cosas con ella, porque tengo muchos planes con ella y hoy disfruto de estar a la par de ella. Porque mucho, a veces me alejé demasiado por estas situaciones, ¿verdad? Ujú. Entonces hoy yo considero que la tranquilidad de ella vale más que el oro. Vale Ujú. más que... Entonces, en base a eso, yo consideré que mi vida tenía que tener un giro de 360 grados. Un giro enorme y empezar a despojarme, porque yo te decía el otro día, o sea, yo estoy tiernito en fe, va. Desde hace poco me he metido de lleno a las cosas de Dios. Y el enemigo es bien astuto. Como te contaba la otra vez lo de la canción, que este lado me la cantaba y este lado me la reprendía. Pero poco a poco las cosas se van mejorando y el Señor te va dando así poquito a poquito la forma de ver mejor las cosas, de tener una convicción metido más en fe, de leer la escritura. Es que cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, no significa que nosotros vamos a ser perfectos. Hay muchas cosas que Dios todavía necesita trabajar en nuestras vidas. Exacto, Entonces, cuando nosotros entramos y llegamos al camino, hay muchas cosas que van poco a poco, el Señor las va cambiando, las va cambiando, las va cambiando, va restaurando. Entonces, cuando usted llegue a los caminos de Dios, a veces no llegamos porque decimos, ay, que va a ser un cambio, que sí es necesario hacer un cambio. exacto, Pero Dios lo va a llevar poco a poco, el Espíritu Santo lo va a ir guiando y lo va a ir corrigiendo, y lo va a ir corrigiendo con amor. Con amor solamente usted se deja guiar. Bueno, más de una hora, aunque no lo creas, en no serio, se siente el no tiempo. se siente de verdad. La verdad que tu historia es realmente poderosa. Si alguien
nos escucha y está pasando por un momento de desesperanza, por un momento de prisión. Cuando le hablo de prisión, no solamente quiero hablarle de un cuarto con rejas, de un lugar encerrado. Cuando le hablo de prisión, quiero hablarle de que nosotros mismos estamos encerrados en una depresión, por ejemplo, en un problema familiar, en cualquiera que sea el problema, esa es una prisión. Así que tenemos que reforzarnos, tenemos que encontrar la salida. Tenemos que encontrar la libertad de esa prisión y la libertad solamente la vamos a encontrar en Cristo. Así que ya para irnos despidiendo, algunas palabras de ánimo, que busquen a Dios, que el perdón es real y que siempre hay una segunda oportunidad. Exacto. Ya para despedirnos, yo quiero invitarlos a todos, comentarles a las personas que si tienen algún problema, busquen de Cristo. Si no tienen ningún problema, siempre busquen de Cristo. La fortaleza y todo empieza al escuchar la palabra de Dios. Todos estamos expuestos en la vida a pasar por muchas situaciones, algunas pequeñas, otras más grandes, pero el Señor es el único que llena todos esos vacíos en el corazón, en tu alma, en tu cerebro, en tu forma de vivir, porque a veces nos esforzamos por querer tener tanto y se nos olvida lo más principal que es estar bien con Dios, porque luego decimos, Señor esto, Señor lo otro, pero el Señor puede darlo todo. Entonces yo invito, una vez más, invito a cualquier persona que si se siente mal y un día yo le puedo servir, yo le puedo ayudar. Si un día él me dice, mire, fíjese hermano, de que te está pasando un problema, yo lo puedo escuchar a la hora que sea. Y yo, pues, en base a la palabra, porque no vamos a inventar, aquí no vamos a hablar mentiras. Exactamente. En base a la palabra uno puede dar consejos y puede dar mucha fe de oraciones respondidas, que el Señor de los milagros sí existe, que el Señor está presente, que el Señor nos ama a toditos, Por a igual. todos, y que Él puede perdonarnos. Él puede perdonarnos, entonces yo los invito a que busquen de Cristo. Es la única salida. Toditos los problemas habidos y por haber es Cristo. Ahí está la felicidad, ahí está el verdadero amor, ahí está la paz. Esas serían mis palabras ya para irnos despidiendo. Bueno, gracias por abrir tu corazón con nosotros. Historias como la tuya nos recuerda que no hay pasado que Dios no pueda redimir. Exacto. A quienes nos escuchan, si esa historia te tocó, compártela con alguien que necesita esperanza. Y recuerda, la verdadera libertad no está en las paredes que nos rodean, sino en el corazón transformado por el amor de Dios. Gracias por acompañarnos en este episodio. Puede seguirnos en nuestras redes sociales, puede escribirnos, puede compartir su testimonio si usted quiere, puede escribirnos o dejarnos un mensaje y decir que también quiere compartir su testimonio de cómo el Señor ha transformado su vida. Hoy compartimos con mi hermano Rufino Antonio Montes Ábrego, que conocido de hace varios años y cómo Dios nos ha transformado de un tiempo acá. Hemos ido cambiando, no somos perfectos, no somos, ni vamos a hacerlo nunca. Exacto. No vamos a ser perfectos, pero a personas como nosotros, a personas como usted, es que Dios anda buscando, el Señor anda buscando a los enfermos. Dice él que vino por los enfermos, que no vino por los sanos. Entonces, si usted dice, yo no lo merezco, es que yo tampoco lo merezco, es que Él tampoco lo merece, nosotros no lo merecemos, nosotros no merecíamos que Jesús muriera en la cruz y nosotros mismos terminamos crucificándolo. Ahora que nosotros entendemos que tenemos la mente más abierta de por qué el Señor Jesús vino, entonces ahora nosotros tenemos que abrir y que nuestra capacidad que tenemos acá nos ayude para poder entender que Él vino por nosotros y abrirle nuestro corazón y entregarnos al Señor. Así que, Rufino, ha sido un privilegio enorme haberte tenido acá. De verdad, una gran bendición servir juntos a Cristo. Es una bendición, considero que somos Somos nuevos. nuevas criaturas en Cristo y es una bendición enorme y la verdad que bueno, Eh, me gozo, me gozo porque no me imaginé, no me imaginaba un día poder vivir esto. y qué bonito que el Señor nos ha transformado así eh, a todos, a los amigos, a nosotros que somos cercanos, porque podemos convivir ahora en Cristo, ¿verdad? Exacto. No significa que nosotros no vamos a convivir con los demás. Claro que sí, yo convivo con todos mis amigos por igual, Con todos, con todos, y pero tenemos que ser luz, tenemos que ser ese ejemplo, que tu amigo te mire y diga, este sí cambió.
pero que nosotros estemos dentro de nuestros amigos y hablando también, como antes hablábamos, eso no es luz. Entonces el Sí, Señor nos manda a hacer luz y es necesario siempre reunirnos también con esos amigos. Es necesario. es necesario. Eso forma parte de la nueva vida, Exacto. porque me reúno con muchas personas, veo muchas personas que son amistades, clientes, y al haber un chancecito chiquitito ahí yo Ahí va la palabra. les hablo del Señor. Yo creo que a ellos ya los aburrí, pero algún día tienen que Ellos el van a, Señor tocar. después ellos van a estar en esa posición y van a decir, ahora entiendo por qué él también me hablaba tanto, si yo también ahora quiero hacer lo mismo con los demás. Sí, la verdad que se siente bonito, se siente bien, bien bonito cuando ya empiezan a verte diferente y cuando ya alguien, yo me recuerdo de que llegaba y conmigo la chocaba y hoy nos damos la mano, Ya como un diferente. saludo Hoy ya no le normal. hacen así. Ah, Ya no. no, que Ahora hoy es, Dios le la mano, no, solo así. con ganas de decirte Dios te bendiga, Sí, pero sienten pena. yo le digo siempre de que Dios me lo bendiga Pero ellos siempre. sienten pena. Yo quiero compartirte algo. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, a mí me encantaba que los hermanos me dijeran, Dios le bendiga. Y yo, Dios le bendiga. Sentía un gozo bien Se bonito. siente bien, Se siente bien hermoso. se siente bien. Es la paz que el Señor nos ha dado. La Amén. verdad que me gozo, me alegro que estemos juntos en el camino del Señor. Gracias por compartir tu testimonio. Gracias por abrir tu corazón. Y esperamos que también este testimonio toque a muchos que necesitan servir al Rey de Reyes, que necesitan sentir esa tranquilidad de que el Amén. Señor está contigo. Y así como lo hizo con él, así como lo hizo conmigo, también el Señor lo quiere hacer Con contigo. usted, exacto. Que el Señor les bendiga. Ha sido un privilegio enorme haber compartido este podcast el día de hoy con todos ustedes. Amén. Bendiciones.